Hola muchachos, hoy les presento este video que trata sobre algunos puntos fundamentales expresados en la guía operativa del ciclo escolar 21-22 y que aluden de manera específica a nuestra labor como docentes de educación física en las escuelas de la Ciudad de México. Cabe precisar que varios de ellos para su aplicación tienen consideraciones contextuales fundamentales, pero desde mi punto de vista es necesario conocerlos de manera general. Dicho ello, iniciemos. Es fundamental el reconocer que este documento es de carácter operativo y normativo, es decir, presenta las directrices, lineamientos y protocolos a seguir en los planteles educativos de la Ciudad de México para apoyar a la planeación, organización y ejecución de las actividades docentes, directivas, administrativas y de supervisión. De esta manera, este documento se encuentra integrado por 8 grandes apartados. El primero habla de aspectos generales. El 2, planes, programas y evaluación del aprendizaje. El 3, organización del colectivo escolar. 4, recursos humanos y de apoyo técnico a la escuela. 5, escuela inclusiva. 6, escuela segura. 7, corresponsabilidad social en el proceso educativo. Y 8, servicio de apoyo a la educación. En cada uno de estos apartados existen numerales que de una u de otra forma enmarcan el trabajo de nosotros docentes de educación física. En ese sentido, estaremos presentando los numerales que hemos considerado indispensables para el enmarque de nuestra labor profesional de día con día. Bien, numeral número 12 nos habla de planes y programas de estudio. Y algo que es fundamental en este numeral es que nos determina que desde primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria se estará trabajando con el Plan de Estudios 2017, es decir, con aprendizajes clave de educación física. En cuanto al numeral número 14, nos habla del material escolar y nos dice que los docentes de educación física podríamos solicitar de manera extraordinaria materiales didácticos de apoyo para la clase, siendo este o pudiendo ser este de material deportivo. Obviamente esto con el visto bueno del director del plantel y previo acuerdo con los padres de familia, a quienes les estaremos presentando una lista del material solicitado justificando la pertinencia de este para la sesión, puntualizando cuáles son los resultados que esperamos obtener con ellos. Obviamente es importante el determinar y el estar bien claros de que estos materiales no deben de ser excesivos ni onerosos y obviamente en ningún caso debemos de exigir marca, logotipo o algún lugar de compra. Numeral número 15. Evaluación del aprendizaje escolar. Es importante el que tengamos presente que durante las actividades de asesoría, acompañamiento y seguimiento en el aula o en este caso en el patio escolar, los docentes tendrán que mostrar al supervisor, al personal autorizado de la supervisión, ATP o a la autoridad correspondiente lo que les solicite. Esto es, la planeación comúnmente cuando estamos haciendo una observación es el punto fundamental que nos permite realizar esa labor. Y obviamente cuando es necesario o cuando estamos en una sesión de evaluación, pues requerimos todos aquellos instrumentos que serán utilizados para ello. Una lista de cotejo, una rúbrica. Bien, aquí la parte interesante es cómo tendremos que estar conscientes de que es un insumo necesario que tendríamos que estarlo entregando a la autoridad inmediata, a la autoridad que se encuentre presente en ese momento en caso de requerirlo. Y sobre todo, que es trascendental que se realice una devolución, una retroalimentación en función de la acción que se está observando, primordialmente por escrito. Esto para que este proceso de observación sea una situación de retroalimentación entre el docente y el observador. Es importante también puntualizar que los docentes de educación física deberán realizar el registro correspondiente de la evaluación de cada uno de sus alumnos teniendo como base la planeación y obviamente que deberán de contar con todos los soportes necesarios que puedan justificar, cimentar la asignación de la calificación que determine cada uno de los docentes. Sin duda es importante que se mencione que los únicos responsables de asignar la calificación de la asignatura
en este caso de la especialidad, es el docente responsable de ello, en este caso el responsable de la sesión de educación física. Pero asimismo se hace una pequeña nota y que dice a la letra: en caso de ausencia del docente, en este caso de educación física, el director o el supervisor podrán asumir esta atribución o en caso podrán señalar a la persona que llevará a cabo dicha evaluación. Es la única forma como no sería el responsable de la clase de educación física el que asignara esa evaluación, cuando no existía. Pero cuando existe, es el responsable y el único con atribución de asignar la calificación. No lo olvidemos, esto es muy importante, muchachos. En cuanto a la evaluación diagnóstica, menciona algo muy interesante esta guía. Nos dice que el docente de educación física llevará a cabo la evaluación diagnóstica de los conocimientos previos. Esto es, estaríamos hablando de los aprendizajes esperados que vienen marcados en nuestro plan y programa. Asimismo, la evaluación diagnóstica de las capacidades, habilidades y destrezas físicas que involucran o que abrazan a la fuerza general, la resistencia cardiorrespiratoria, la velocidad y la flexibilidad general. Esto es para primaria, pero es muy importante que cuando vayamos a realizar precisamente este tipo de evaluación diagnóstica y obviamente en el trabajo cotidiano con los alumnos, consideremos lo que nos indica nuestro plan y programa vigente. Y por ahí nos dice que es importante el que consideremos el dejar de lado todos aquellos ejercicios que son contraindicados y nos da como ejemplo las abdominales, las sentadillas, desplazamiento en cuclillas, entre otros, ¿no? Un sinnúmero de contradicciones entre los especialistas de la educación física. Sé que es cierto que se ocupan muchos de estos ejercicios que son contraindicados en diferentes disciplinas deportivas, rehabilitaciones y demás, pero también sé que es nuestra función como supervisores el cuidar y vigilar que se haga la acción formativa en función de los planes y programas vigentes. Ahí se los dejo a su consideración. El numeral número 16 nos habla de la evaluación diagnóstica. Y aquí entre sus líneas nos indica que precisamente en este periodo de evaluación diagnóstica es cuando en todos los servicios educativos se hace la revisión de los certificados médicos de cada uno de los alumnos. Esto con la idea de poder identificar si alguno de nuestros pequeños padece algún tipo de enfermedad crónica o degenerativa que limite de alguna o de otra forma las actividades que requieren esfuerzo dentro de nuestra sesión. De manera paralela, en el numeral 158, que habla de la salud del alumnado, nos dice que al inicio del ciclo escolar los padres de familia o tutores tendrán que entregar al director o subdirector de la institución el examen médico escolar. Esto para identificar cuál es el estado de salud de nuestros pequeños, tanto físicamente, psicológicamente o emocionalmente. Esto es para saber si es que requieren algún tipo de atención psicopedagógica especial nuestros pequeños. Y obviamente en el caso de que en el examen médico haya alguna nota, alguna indicación del médico que nos diga que el niño requiere alguna estrategia específica por su condición de salud, es importante que nosotros como docentes demos esta información al director del plantel o al subdirector para que en consejo técnico se ponga sobre la mesa y que todos aquellos docentes que de una u otra forma vamos a estar conviviendo, interactuando con el pequeño, pues tomemos las medidas preventivas pertinentes y evitemos alguna situación de afectación hacia su salud. También nos menciona precisamente en ese numeral 158 que es responsabilidad del director el llevar el seguimiento para que el docente titular del grupo
le entregue el examen médico o los diagnósticos especializados al maestro de educación física, de inglés y de educación artística, y que asimismo esos documentos deban y estén incorporados al expediente del pequeño. Hasta aquí no nos ha indicado en ningún momento que el entregar o no el examen médico sea un elemento que pueda determinar la inclusión o la exclusión en las actividades de educación física. Estemos al pendiente, ya que ahorita que lleguemos al numeral 61-68, que habla de la inscripción y la reinscripción, vamos a ver qué es lo que nos dice en función al tener o no tener este documento. Y en cuanto al numeral 21, nos habla de las estrategias para el seguimiento del aprovechamiento escolar. Y esto nos dice que el educador físico tendrá que estar en acuerdo, en coordinación con el director, con el cuerpo directivo y el titular de grupo para poder hacer aquellas reuniones donde se le estará informando a los padres de familia el desarrollo y aprovechamiento de cada uno de sus hijos. Obviamente esto tendrá que estar programado en la planeación anual del docente. Podrá haber alguna reunión extraordinaria en caso de ser necesario. Llegamos precisamente al apartado donde el documento habla específicamente del área de educación física. Veamos de qué se trata. En cuanto al numeral 24, nos dice que el personal docente de educación física desempeña su labor en los horarios que se han establecido para el nivel educativo en el que se está trabajando. Y obviamente va en función del número de asignación de horas que tiene el plantel. Pero algo que es muy importante y que menciona aquí es que los horarios determinados o los que debemos estar desarrollando deben ser registrados en el CIE Web. Aquí veo una problemática bastante grande, ya que en el CIE Web, hasta donde tengo entendido, solamente se pueden registrar las horas clase, consideradas como horas de 60 minutos. Por tanto, no hemos podido registrar lo que son los recreos activos, la activación física, los clubes o talleres de autonomía curricular. Es importante mencionar ello y que esperemos que esto nos permita que se hagan los ajustes necesarios en ese CIE Web para el registro de los horarios reales de nosotros docentes de educación física, porque si no, considero que hay una irrealidad entre lo que nosotros estamos desarrollando en nuestra práctica profesional frente a los pequeños en comparación con lo que se está registrando en el sistema CIE Web. Pero bueno, esperemos de algo nos sirva esta pequeña reflexión que estamos haciendo. Nos dice que el docente de educación física deberá realizar las actividades escolares de ligas deportivas, acantonamiento, danza y aquellas que se desarrollen dentro de la institución con ropa adecuada, atuendo deportivo como es el pantalón deportivo largo, el pants, el short, la playera, calcetas y tenis o calzado deportivo. Pero bueno, si se dan cuenta en estas líneas, todavía hay algunos elementos más interesantes, como es que se mencionan las ligas deportivas, los acantonamientos, la danza, y nos deja abierto todavía para otras actividades. Aquí qué padre, ¿no? Y me da mucho gusto saber ello. Ahora quisiera saber cuáles son los criterios y los tiempos asignados para que nosotros podamos acceder a ellos. Creo que es fundamental que ya se mencione, pero nos hace falta ese pequeño detalle. Esperemos pronto saber. Nos dice que algo que es fundamental es que nosotros tendríamos que estar desarrollando nuestra práctica en el marco del plan y programa vigentes. Y sobre todo, que tengamos que estar realizando nuestra planeación anual al inicio del ciclo escolar, después de que hayamos nosotros obtenido los resultados de nuestra evaluación diagnóstica. Pero un punto fundamental, indica claramente que nosotros, educadores físicos, tendríamos que estar iniciando nuestras actividades desde el primer día de clase. Aquí lo interesante sería cuáles serían las actividades de inicio de clase. Una clase de organización, una clase de rompehielo, revisión de examen médico. Sería importante que nosotros nos pongamos de acuerdo con nuestra autoridad inmediata para que cumplamos con esto, ¿no? Y estemos iniciando nuestra labor desde ese primer día de clase. Nos dice de elaborar la planeación didáctica por grado y grupo. Complicado, sí, muy laborioso,
porque en función del número de grados y número de grupos que estemos atendiendo, pues será la planeación que tengamos que estar entregando a nuestra autoridad inmediata. Punto importante es aquel que nos habla de la activación física escolar, ya que aquí determina que el docente de educación física deberá coordinar, organizar y participar en las sesiones de la activación física escolar de manera conjunta con el alumnado, el personal directivo, docente e incluso los asistentes a la educación. Nos dice que para primaria estaríamos trabajando la activación física de 10 a 15 minutos en primaria regular y en tiempo completo hasta 30 minutos. Obviamente esto estará en función de la organización de cada una de las escuelas. Esto es importante porque aquí ya no se estaría delegando la responsabilidad como tal al educador físico de que él sea el único que esté realizando la activación física como tal. Nos indica que todos y cada uno de los docentes de la especialidad de educación física debemos de formar parte de las brigadas del Comité Interno de Protección Civil Escolar. Aquí sin problema alguno, prácticamente todos nosotros estamos integrados en ello. Por otro lado, nos habla precisamente del inventario, es decir, del resguardo que tenemos del material deportivo y didáctico de nuestra especialidad, y puntualiza que son dos momentos fundamentales en el cual nosotros debemos de tenerlo listo, al inicio del ciclo escolar y al cierre del ciclo escolar. Es importante que este inventario se encuentre firmado, sellado y fechado por nuestra autoridad inmediata. Menciona, y creo que es fundamental y debemos de tenerlo presente, que en cualquier situación que se presente una emergencia en nuestra sesión, de inmediato tendríamos que ir a avisar al directivo, obviamente apoyado con el titular de grupo, para que se eche a andar el protocolo que nos protege a nosotros y de atención al pequeñito como tal. Obviamente que es importante la implementación de estrategias específicas para aquellos pequeños que tengan alguna situación de salud y que obviamente esto esté coordinado con el director del plantel y el profesor titular de grupo. Asimismo se resalta que debemos de tener del maestro especialista aquellas sugerencias que nos dé para poder abordar y poder librar a los pequeños de esas barreras de aprendizaje o discapacidades que puedan enfrentar. Nos puntualiza mucho que es necesario que incorporemos en todas las actividades que realicemos e incluso en aquellos juegos escolares a todos aquellos pequeños que tienen discapacidad o que enfrentan barrera. Y puntualizan mucho, de hecho por ahí unas líneas donde estos pequeños que tienen alguna discapacidad, en caso de que participemos en juegos escolares o de juegos deportivos escolares, a ellos los vinculemos a los juegos escolares de deporte adaptado. Sumamente importante incluirlos en todas nuestras actividades. Es importante el que tengamos presente que nosotros debemos de reportar tanto las inasistencias como las calificaciones en los formatos que determine el Consejo Técnico Escolar para ello y que sea entregado directamente al titular de grupo. Asimismo que nosotros debemos de participar en los consejos técnicos escolares en función del horario que tengamos asignado a la institución y que asimismo no solamente estemos presentes, sino que aportemos para la construcción, desarrollo, seguimiento y evaluación del programa escolar de mejora continua. En el numeral número 25 nos habla de la educación física en la autonomía curricular y considero que estas son buenas noticias. Escuchen. Nos dice que cuando los grupos estén cubiertos en clase directa y exista uno o más docentes de educación física que tengan horas disponibles, podrán conservarlas en el mismo plantel educativo y se destinarán a atender proyectos de autonomía curricular que disponga el colectivo escolar conforme a la normatividad vigente. Los docentes que participen en los proyectos de autonomía curricular deberán cumplir con lo que establezca la normatividad vigente en la materia. Insisto, para mí es una buena noticia que exista poca posibilidad, casi diría nula, de que en las escuelas haya excedente en horas de educación física. Más adelante vamos a ver cómo es que se está manejando hasta 3 sesiones de educación física más una probable de vida saludable. Con estas líneas que acabamos de escuchar,
tenemos un plus, donde podemos implementar clubes o talleres como acuerdo en el consejo técnico y que de una u otra forma tenemos la posibilidad de mantenernos dentro de la misma escuela, obviamente teniendo un proyecto, presentándolo, teniendo las autorizaciones correspondientes, llevando una planeación, un seguimiento y una evaluación, pero a final de cuentas nos estamos ganando un espacio posible con ello. Obviamente esto va en función de los acuerdos que tengamos en el Consejo Técnico Escolar, pero bueno, me parece una buenísima noticia. En cuanto al numeral 26 nos habla de las actividades en alberca, aunque muy pocas son las instituciones que lo tienen, es importante resaltar que en cuanto a este tipo de actividades nos dice que en lo curricular no puede suplirse la sesión de educación física por clase de natación, y esto es importantísimo. Entonces sería la clase de educación física en caso de que hubiera vida saludable, más el plus de la actividad de natación. Esto estaría entrando, o yo lo interpreto, podría entrar como parte de un club de autonomía curricular, ¿no? Interesante ello y me parece un logro también. Aunque sean pocas las instituciones que lo tienen, creo que es un punto a favor. Algo que es fundamental y que nos da seguridad, tanto como docentes como padres de familia para esta actividad, es que los docentes que estarán impartiendo precisamente esas actividades de natación deben contar con certificación como tal. Entonces, bueno, no está abierta para todos nosotros, pero sí para todos aquellos docentes que cuenten con la certificación. Bien. Y bueno, puntualizan ahí, como en muchos otros apartados, que todos aquellos recursos que se generen en función del mantenimiento del albergue y demás deberán ser administrados y fiscalizados por la comunidad escolar, es decir, padres, madres de familia, tutores, pero los docentes de educación física, y es más, ningún docente por ningún motivo pueden meter las manos en estos comités para el manejo de estos recursos. Bien por ello, vamos bien. Y el numeral número 27 nos habla del campismo escolar y el acantonamiento, que bueno, pues prácticamente nos recuerda que todo el colectivo escolar puede ser partícipe del campismo y de los acantonamientos. Obviamente esto, para ser partícipe de ello, pues tendríamos que tener un vínculo con nuestro programa escolar de mejora continua. Y obviamente, bueno, pues lo podríamos hacer sin ninguna problemática ya por todos los beneficios que ellos nos brindan, ¿no? Obviamente nos habla o menciona pues que debe haber todas las medidas de seguridad existentes para poderse llevar a cabo como tal, pero algo que es importante y que puntualiza mucho es que para que se pueda llevar a cabo tendríamos que estar, o bueno, la autoridad inmediata tendría que estar dando aviso al programa Va Seguro por lo menos 2 días hábiles con anticipación de ello. Continuando con campismo escolar y acantonamiento, nos dice que una vez que ha sido cubierto todo lo que es el protocolo del evento como tal, se deben de extremar todas aquellas medidas de seguridad y cuidado que nos permita asegurar la integridad del pequeñito. Pero sobre todo algo interesante que aquí plantean es que el responsable de esta actividad como tal tendrá que estar en coordinación con la autoridad inmediata y con los supervisores tanto de zona como de educación física. En cuanto al numeral 28 nos habla de las actividades extramuro. Puntualizar que todas aquellas actividades que el docente de la especialidad, que el docente de educación física proponga y que impliquen que el alumno salga de la institución o el mismo docente o que se queden fuera del horario establecido para esa modalidad, es necesario que se incluyan en el programa escolar de mejora continua y esto a su vez esté registrado en el CIE web. Obviamente esto con la finalidad de que se puedan generar todos aquellos permisos y autorizaciones que sean necesarios para llevarse a cabo. Y obviamente se vuelve a resaltar la importancia que para poder llevar a cabo estas actividades es necesario que mínimamente el director o la autoridad inmediata del plantel dé aviso al programa Va Seguro por lo menos 2 días hábiles antes. Pero bueno, aquí hay algo interesante en cuanto a las actividades extramuro, ya que nos hablan nuevamente de ligas deportivas escolares o de actividades que nosotros podamos estar planteando. Y obviamente esto me lleva a pensar en los clubes o en las talleres
de actividad cocurricular que se puedan llevar después del horario. Aquí interesante eso y me da gusto saberlo. Pero vuelvo a la misma pregunta de láminas atrás. ¿Qué criterios son los que debo considerar para poder acceder a ellos? Numeral 30, horarios de servicio. Y bueno, aquí es interesante que los conozcamos, pese a que para nosotros puede ser algo lógico, pero bueno, es importante tenerlo presente. En escuela primaria de turno matutino de 8 a 12:30, turno vespertino de 14 a 18 a 30, tiempo completo con ingesta de 8 a 16 horas y tiempo completo sin ingesta de 8 a 14:30 horas. Aquí es importante que consideremos estos elementos porque hay unas líneas que me llamaron la atención, donde dice que el director del plantel educativo, en coordinación con su subdirector, aseguran que el horario esté cubierto por el personal del plantel, pero sobre todo que debe verificar que la distribución de esta considere tiempo previo al inicio de la jornada y posterior a la salida de los alumnos. Aquí me llama la atención porque no sé cómo haremos esta organización y poderla registrar en CIEWeb. Tengo mis dudas y sí entiendo que debemos estar algunos minutos antes, algunos minutos después, pero que a final de cuentas tendría que estar determinado con nuestro horario para que fuese como que una responsabilidad de manera oficial, digámoslo así. Pero bueno, me llamó la atención ello. Vamos a ver cómo es que se presenta. En cuanto a la atención del alumnado en la jornada escolar, nos dice que las actividades del grupo son responsabilidad del profesor titular. En este sentido, entiendo o interpreto que el titular del grupo en todo momento tendrá que estar con él, pese a que esté frente al grupo como responsable de la actividad un docente especialista, danza, música o educación física. Algo que me llamó mucho la atención y que me parece excelente es que bajo ninguna circunstancia personal frente al grupo lo puede dejar solo. Es decir, en todo momento debe de haber un docente responsable frente a ellos. Por aquí nos dan así como que la ejemplificación de que no podrían citar a un padre de familia, y en caso que el docente titular del grupo citara a un padre de familia como ejemplo, tendría que avisar al directivo, ya que el directivo tendrá que ver qué personal tiene dentro de la dirección, dentro de su organización sin grupo, para que pueda cubrirlo. Y en caso de que no, pues tendría que ser el director o el subdirector de desarrollo académico o el mismo de gestión que tendrían que asumir ese cargo. Es fundamental resaltar que el cubrir estos grupos que no tuvieran titular en algún momento dado no incluye al maestro especialista, al docente de inglés, al docente de música ni al docente de educación física. El numeral 31 nos habla del uso de la telefonía dentro del plantel y nos dice que está restringido el uso de teléfonos celulares o de cualquier otro dispositivo siempre y cuando no tenga ningún fin pedagógico, ¿ok? Tanto el alumnado, personal directivo, docentes e incluso trabajadores de apoyo a la educación pues tienen restringido el uso del celular. Nos dice que no podemos utilizarlo para sacar fotos, videos y demás elementos como tal. De ahí la importancia de que nosotros como docentes en nuestra reunión pidamos a los padres la autorización para el uso de imagen de sus hijos en algún tipo de actividades técnico-pedagógicas. Esto nos permitiría poder sacar alguna imagen, algún pequeño video, solamente con fines didáctico-pedagógicos y con autorización. Si no, bueno, pues lo dejamos de lado, ¿no? Y algo que es importante y que nos ha causado de repente mucha problemática es que de ninguna forma docentes directivos se harán responsables de la pérdida o extravío de un dispositivo electrónico. Numeral 32. Recreo escolar. Nos dice que todo el personal de la escuela deberá participar en la planeación, organización y realización de las actividades para el recreo activo y que éstas deben de estar incluidas en el programa escolar de mejora continua. Resalta que éstas serán coordinadas por el docente de educación física
y que asimismo la temporalidad del recreo activo debe de ser considerado dentro de su horario laboral. Aquí es a donde encontramos nuevamente la situación de CIE Web, que no permite registrar el recreo activo para el horario del docente de educación física. Bien, asimismo nos habla que en caso de contingencia ambiental se suspenden todas las actividades al aire libre, incluyendo las clases de educación física, actividades cívicas, culturales y de recreo en los centros escolares. Mas esto no implica que los pequeños no tengan su espacio, su tiempo de descanso o de toma de refrigerio. Habría que buscar los mecanismos para que pudieran tenerlo. Obviamente si hubiera alguna actividad extraescolar, pues se suspende por lo mismo, ¿no? Como tales. De manera paralela, el numeral 181 que habla de la contingencia ambiental atmosférica, pues vuelve a versar sobre esta situación de que se cancelan todas las actividades al exterior. Vuelven a retomar esta situación de las actividades escolares, aunque estuvieran programadas, pues se detienen y demás, ¿no? Pero sobre todo hay unas líneas que son muy importantes para nosotros docentes de educación física, y es aquella que dice que las actividades de educación física podrán ser realizadas en espacios cerrados cuando exista la posibilidad. Y prácticamente, muchachos, pues la posibilidad la tenemos en el aula. No es necesario que tengamos un gimnasio, una aula de usos múltiples, prácticamente en el aula se puede llevar a cabo. Entonces, bueno, pues sí, se suspende la actividad física en el patio, pero podríamos estarla trabajando en un lugar cerrado. Y el numeral 41 nos habla del ingreso y la entrega de alumnos en los planteles de educación básica, y prácticamente es el protocolo para ingresar a las escuelas, ¿no? Nos dice por ahí que por la contingencia sanitaria, pues obviamente las madres, padres de familia o tutores de los pequeños, pues deben de checar a los jóvenes antes de salir rumbo a la escuela si no tienen una presencia de fiebre, dolor de cabeza, tos, estornudo o algún síntoma de enfermedad respiratoria. Y por ahí mencionan lo que es el dolor de garganta y de secreción nasal abundante. Veamos de qué manera es que nos involucra a nosotros. Y aquí precisamente es donde empezamos a jugar en este numeral. Dice, si una niña, niño o adolescente o cualquier otro habitante del hogar presenta algún síntoma o signo de enfermedad respiratoria, debe de quedarse en casa y seguir las indicaciones del personal médico. Esto también aplica para el personal docente, directivo o de apoyo a la asistencia a la educación, debiendo quedarse en casa si presenta algún síntoma o signo de enfermedad. Es decir, muchachos, si nosotros presentamos algún síntoma de los que mencionamos atrás, bueno, pues ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Avisar a nuestra autoridad inmediata, acudimos al médico y volvemos a avisar cuáles son las indicaciones que nos dio. En cuanto al numeral 42 que habla de la identificación oficial, nos dice que todos los alumnos en cualquiera de los niveles y modalidades educativas deben de portar la credencial escolar, así mismo como el personal de la escuela su gafete, ¿no? Híjole, para nosotros como educadores físicos de repente nos crea un poco de conflicto esta situación, ya que desde mi punto de vista en la sesión es bastante complicado e incluso creo que pone en riesgo al pequeño el mismo cordón o el gafete, ¿no? Ya que de una o de otra forma pues puede presentar un riesgo hacia el propio pequeño e incluso a lo mejor hasta para algún compañero. De ahí que la sugerencia es que lo podamos platicar en el consejo técnico y poder tomar decisiones al respecto, ¿no? El numeral número 43 habla del uniforme escolar y nos dice aquí que para las actividades de educación física se recomienda por seguridad del alumnado el uso de atuendo deportivo, que podría ser el pants, el short, la playera, calcetas y calzado deportivo adecuado. Pero puntualizan y abusados en esta parte. Sin embargo, la falta de esto no será objeto de sanción alguna, es decir, no es condicionante para recibir el servicio educativo o que le sean asignadas calificaciones menores
a las que sean producto de su evaluación formal. Insisto, aquí bien lo puntualizan, es una recomendación el uniforme de educación física, mas sin embargo no es condicionante para que acceda a las actividades. El numeral 50, asignación de grados y grupos al personal docente. Y pues prácticamente este numeral lo que dice que es una atribución del director del plantel y su subdirector de asignar los grupos a cada uno de los docentes. Así es que bueno, ahí no hay vuelta de hoja, es una atribución que ellos tienen. Numeral 51 nos habla de los periodos lectivos y nos dice que para el caso de educación primaria, la jornada mínima es de 4.5 horas, que prácticamente es la jornada que se desarrolla en primaria regular. Bien, nos dice que la duración de un periodo lectivo es de 60 minutos e incluso pueden ser de 50 minutos. Y cuando hablamos de medio periodo lectivo tendría que ser de 30 minutos como tal. Bueno, hasta ahí sin problema. Vamos a ver qué nos dice el numeral 52 en cuanto a los periodos lectivos de educación física. Nos dice que los grupos escolares recibirán la asignatura de educación física y vida saludable semanalmente, de acuerdo con el recurso humano asignado con el que cuente cada plantel, normalidad vigente en la materia. La duración de cada periodo lectivo, tal como se estableció en el numeral anterior, que recordemos ahí se hablaban de 50 o 60 minutos o 30 de medio periodo lectivo, estará en el marco de esos periodos lectivos y de las indicaciones que sean emitidas por la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México. Aquí ello considerando los siguientes criterios: 3 sesiones de educación física y 1 de vida saludable en escuelas primarias de jornada regular y de tiempo completo sin ingesta. ¡Perfecto! 4 sesiones de educación física y 1 de vida saludable en escuelas primarias de tiempo completo con ingesta, internados y escuelas de participación social. Bien, para nosotros como educadores física en la realidad, pues es complicado que podamos cumplir con los periodos lectivos como está estipulado en el numeral 51. Esto es, porque mínimamente en primaria regular estamos dando, 5 sesiones de educación física al día. Para ello damos 3 sesiones de 50 minutos y 2 de 45 minutos. Y estas de 45 minutos pues no entran en los periodos lectivos mencionados como tal. Aunque en el numeral 52 nos dice que la duración de los periodos lectivos está en función de el numeral 51, pero también de las indicaciones que emita la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México. Y hasta el momento no las tenemos. Esperemos que en el momento que sean emitidas, pues ya sean consideradas estas particularidades para los horarios de nosotros, educadores físicos. Pero bueno, mientras esto sale, es realmente un placer leer que en primaria regular podemos tener hasta 3 sesiones de educación física semanales más 1 de vida saludable. Si no mal recuerdo esto, yo lo leí en un anexo que nos llegó en algún consejo técnico, que era el anexo de la nueva escuela mexicana. Y la verdad que me da placer, pues ya esté mencionado aquí en esta guía operativa. Ahora, aquí viene la parte interesante, el que nosotros, como tal, podamos hacer que esto que está manifestado aquí se lleve a la realidad. Claro, será en función del número de horas asignadas a cada escuela para que permita acceder a ello. Pero bueno, que es un punto a favor. Muy, muy bien, y es un gusto leerlo. En este mismo numeral 61 nos dice que para garantizar la equidad e imparcialidad en la atención educativa de la población escolar del plantel educativo, los alumnos que tengan parentesco consanguíneo con el personal docente de atención directa deberán ser inscritos en grupos distintos a los que atiende el docente familiar en cuestión, dependiendo de la disponibilidad del plantel. En caso de no existir más de un grupo del mismo grado escolar, se sugiere que los alumnos sean inscritos en plantel educativo distinto. Es decir, no puedo dar clase a mis hijos. Ahora sí, numeral 68, reinscripción. Y vean lo que les decía, Los alumnos que se reinscriban
deberán actualizar su examen médico para dar continuidad al seguimiento realizado en el plantel, abusados aquí, mas no como requisito irrestricto de inscripción. El hecho de que entreguen o no entreguen el examen médico no es motivo para excluirlos de las actividades de la clase. Insisto, ojo en ello. Numeral 71. Asistencia. Se considera la asistencia como un criterio para acreditar un determinado grado escolar para alumnos abusados tercero, cuarto, quinto y sexto en primaria, quienes deben cubrir al menos un 80% de asistencia durante el ciclo escolar. Aquí lo que vemos es que primero y segundo no reprueban nada, ¿ok? Y en este periodo de contingencia no se está considerando este numeral para la asistencia. Abusados en ello. Otro elemento fundamental que aparece en este numeral son los periodos de evaluación que tenemos. Y bueno, pues tenemos 3 periodos, son trimestrales cada uno prácticamente, y nos indica cuáles son los momentos, ¿no? Esto ya lo conocemos. El primer periodo son los últimos 4 días hábiles del mes de noviembre para que puedan comunicar de una o de otra forma los resultados a los padres de familia. Esto implica que días antes debemos de haber entregado. A los padres de familia en el segundo periodo se les va a informar los últimos 4 días del mes de marzo o en su caso los 4 días anteriores al comienzo de las vacaciones de primavera. Abusados en esta parte, insisto, tendríamos que estar entregando nosotros días antes. Y el tercero, pues son prácticamente los últimos 4 días hábiles del ciclo escolar los que se asignan para entregar esa información a los padres de familia. El numeral 75 nos habla de los resultados de evaluaciones y escala de calificaciones, que prácticamente para educación física lo que nos dice es que las calificaciones se expresarán en números enteros con una escala de 5 al 10, considerando estos 2 puntos. 1. La calificación 5 es reprobatoria y las calificaciones de 6 a 10 es aprobatoria. 2. En primer y segundo grado de primaria la escala de calificación es de 6 a 10. Lo que habíamos dicho, nadie reprueba en primer y segundo. En cuanto a los concursos escolares, el numeral número 100 nos dice que la participación de los alumnos en los diversos concursos de actividades, sean cívicas, técnico-pedagógicas o deportivas, deberán estar orientadas hacia el desarrollo de los objetivos y las metas que se establecieron en el programa escolar de mejora continua. Es decir, tendrán que estar vinculadas, mencionadas y asentadas en ese plan. Como tal, teniendo mucho cuidado de no distraer a la escuela de sus prioridades académicas. Y por aquí nos dice que dentro de estos concursos tenemos lo que es la interpretación del himno nacional, concurso literario de símbolos patrios, Olimpiada del Conocimiento, concurso de escoltas, de banda de guerra, de letreo, concurso de robótica, de juegos deportivos escolares, entre otros. Y esto, como vemos, en estos concursos pues aparece lo que es escoltas, juegos deportivos escolares, y obviamente nos deja abiertos algunos otros, que son los que nos estarían interesando a nosotros educadores físicos. Pero debemos de considerar algo que es sumamente importante y que nos menciona en el primer párrafo, ¿no? Donde nos dice, sin distraer a la escuela de sus prioridades académicas. Es decir, no puedo dejar de dar clase por participar en alguno de estos concursos. Luego entonces esperemos los criterios para poder acceder a ellos y asignar tiempo para su trabajo. Obviamente tiempo que no podríamos quitárselo a las clases de educación física como tal. El numeral 102 nos habla de la integración de la escolta escolar o la escolta escolar oficial como la conocemos. Y bueno, nos dicen cuáles son los aspectos que se deben de considerar para ello, y obviamente el responsable de esta situación es el director, pero es importante conocerlos, ya que de repente nos preguntan a nosotros, ¿no? Nos dice que en educación primaria se elegirá a los alumnos de sexto grado que hayan obtenido los mejores promedios académicos considerando su trayectoria escolar desde primer grado, y que en caso que existiera empate se tomará en cuenta solo los promedios de quinto año. Si aún así hubiese un empate,
se aplicará un examen que debe de ser diseñado precisamente por los docentes de este grado. Obviamente, este examen deberá de ser aprobado por el directivo. Numeral 106 habla de patio escolar y nos dice que el patio escolar es reconocido como uno de los espacios pedagógicos y didácticos para el desarrollo de las diferentes asignaturas, por lo que en común acuerdo en Consejo Técnico, abusados aquí muchachos, se debe definir las formas y los tiempos para maximizar su utilización, evitando la concentración masiva de alumnos que impidan mantener la sana distancia. Ojo, se dará prioridad a educación física con base al programa escolar de mejora y a la planeación de cada clase con un enfoque transversal. Abusados en esta parte, aquí es fundamental que nosotros seamos partícipes y hayamos nutrido lo que es el programa escolar de mejora continua y que asimismo seamos nosotros quien hagamos valer precisamente la priorización del patio para la sesión de educación física. Y obviamente con sustento, no nada más así es que muy abusados en esta parte. Dice que el patio escolar debe de estar señalado como punto de reunión para utilizarse en caso de emergencia y que las líneas que se utilizan son de color verde y blanco. Aquí habría que tener cuidado en esta situación, ya que si nosotros vamos a pintar o tenemos pintado nuestro patio didáctico, pues cuidemos que no sean de los colores que se utilizan precisamente para marcar una área de resguardo en caso de emergencia. El numeral 116 nos habla de la asistencia del personal y abusados en esta parte porque nos dice: está prohibido a todo personal acudir o permanecer en los planteles educativos en días no laborables o fuera de sus respectivos horarios de trabajo, excepto cuando se lleve a cabo alguna actividad especial con alumnos o una comisión de carácter oficial, siempre y cuando se cuente con la autorización por escrito de las autoridades correspondientes y bajo la supervisión del director del plantel educativo. Es decir, para todas aquellas actividades que pensemos plantear fuera del horario escolar, clubes, talleres, aparte del protocolo de autorización que debemos implementar para llevarlo a cabo, debe de estar presente esas actividades el director o directora. Abusados en ello porque a veces esto es lo que nos crea de una o de otra forma una negativa para poder desarrollar estas actividades, ¿no? El numeral 140 nos habla del reconocimiento, que es la tutoría docentes técnicos docentes de nuevo ingreso. Y como bien sabemos, pues obviamente todo docente que se integra al servicio pues debe tener un proceso de tutoría, ¿no? Y bueno, nos dice que todo el personal requiera precisamente de ese acompañamiento, pues lo tendrá mediante una convocatoria que selecciona a los tutores. Pero pensemos que no se cuente con ese personal que pueda brindar el acompañamiento a estos profes de nuevo ingreso, pues bueno, nos dice que ese acompañamiento lo tendría que brindar el supervisor, el director o el subdirector con funciones académicas. Este numeral es importante tenerlo presente, muchachos, pues recordemos que el desconocimiento de una norma no nos exime de la responsabilidad que contraiga el no atenderlo. 148. Obligaciones administrativas. Todo el personal adscrito a la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México está obligado a aplicar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia, así como desempeñarse conforme a las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas que les atribuyan, por lo que deben conocer y cumplir las disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones. Importante, en caso de incumplimiento a los plazos establecidos o a las leyes como tal, podrán ser acreedores a sanciones dispuestas en la normatividad del servicio.
Y obviamente, bueno, pues aquí tendremos que estar acatando todas esas normas, reglas y demás elementos que enmarcan nuestra labor como tal. Y uno de estos elementos pues aparecen en lo que es el Código de Ética de la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México. En cuanto al punto 157, nos habla precisamente de lo que es la conducta del alumnado. Y aquí debemos de tener muchísimo cuidado en este rubro, ya que nos dice que por ningún motivo se les podrá imponer castigo corporal y o psicológico a los alumnos abusados en esta parte. Todas aquellas faltas disciplinarias deberán de estar documentadas y darse a conocer a las madres, padres, familia o al tutor del pequeño. Son registradas en el expediente del alumno, describiendo los hechos, las estrategias de intervención y las medidas disciplinarias que se aplicarán. Obviamente, además de los compromisos que serán contraídos por parte del alumno, de los tutores. Esto nos va a permitir que se les pueda dar seguimiento como tal a cada uno de los casos y que se tenga en el expediente documentado. Muy importante, por favor, no lo olviden, es parte del protocolo para. Bien, con ello concluimos este video. Si tienen alguna situación específica respecto a lo que hemos versado en él, por favor, indíquenos. Puede ser a través del WhatsApp, del Classroom e incluso en los comentarios aquí mismo. Les agradezco la atención y tiempo brindado a este ejercicio. Reciban un abrazo a la distancia y pronto espero verlos. Cuídense mucho, por favor.